Salamu alaikum amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy María y soy una mexicana en Irak y hoy les quiero compartir un video en donde les quiero platicar un poquito de cómo cambié de religión, por qué pasé de ser católica durante 30 y tantos años a aceptar el Islam y ser musulmana. Pues bueno amigos, les platico un poquito de mi historia de cómo cambié de religión. Y pues básicamente yo crecí en una familia católica. Yo aprendí de la religión por mi familia, especialmente por mi mamá y por mi abuela, ¿no? Que practicaban un poquito más la religión, especialmente mi abuela. Mi abuela era mucho de rezar los rosarios, de ir a misa. Entonces, como yo pasaba mucho tiempo con mi abuela, pues yo la veía, ¿no? Me enseñaba, eh, a veces nos íbamos a misa juntas. Entonces realmente yo siempre estuve muy sumergida en la religión. Fue pues prácticamente lo que ellos aprendieron de sus papás y de los papás de sus papás. Entonces no se hablaba, y también digo, en esos tiempos no era muy común hablar de otras religiones o no se conocía mucho al respecto. Entonces muchos años de mi vida yo estaba como en ese cascaroncito, ¿no? Donde pues no me cuestionaba nada porque nada me inquietaba. Yo lo aceptaba, viví muchos años así siendo de lo más normal para mí. Yo creo que eso pasa en todas las familias, ¿no? Estamos en una zona de confort donde eso es lo que nos han enseñado, es lo que hemos aceptado y así nacimos y así morimos y por generaciones. Pero bueno, yo creo que me llegó a mí el, la adolescencia, yo creo que fue el principio, ¿no? Que sabemos que son momentos de crisis que uno padece, uno está buscando su lugar en el mundo, su personalidad, sus creencias. Incluso yo por algún tiempo, pues yo dejé de creer en Dios. A pesar de yo considerarme en un tiempo una persona atea, muy en el fondo yo tenía la espinita de no aceptar que somos producto de una casualidad. A mí la creación, incluso hasta lo más simple, entre comillas, ¿no? Como el ser humano, el cómo funciona, el cómo piensa, el cómo se desarrolla, o sea, todo lo que conlleva la existencia del ser humano y de lo que existe en general, se me hacía que estaba diseñado de una forma tan perfecta, tan armoniosa, que la casualidad no hace eso. Posteriormente, yo entré a estudiar la carrera de psicología y los primeros semestres de psicología yo me topé con profesores muy severos, no todos, pero sí algunos. Cuando alguien tenía una opinión o tenía una ideología con algún matiz religioso, siempre como que hacían menos esa opinión, ¿no? Como que, ay, eso no existe, eso es producto de la imaginación, no es comprobado científicamente. Y por algún tiempo yo me dejé llevar también por eso, ¿no? De decir, bueno, entonces yo no le puedo dar explicación a la creación desde un lado espiritual, pues se la estaba dando yo de un lado científico, ¿no? Y todo lo quería poner yo a través de la ciencia. Si la ciencia lo explicaba, si la ciencia lo aceptaba, yo también lo aceptaba, yo también ya le encontraba algún sentido. Pero también tiene muchas fugas la ciencia. A mitad de la carrera empezó a pasar algo muy curioso, ¿no? En mí, que yo sentía una necesidad muy fuerte de creer en algo. Y yo todavía no había encontrado dónde poder depositar esa fe o esa espiritualidad que yo tenía. Y al mismo tiempo, yo pasé por una prueba muy difícil que a pesar de que ya son tantos años, aún no es prueba superada para mí.
y fue que eh, uno de los pilares más importantes de mi vida, que es mi abuelo, eh, sufrió una enfermedad. Entonces, esta situación a mí me descolocó muchísimo, muchísimo, me hizo replantearme muchas cosas. Entonces, éramos, yo creo que amigos. Mi abuelo me contaba muchas cosas de su vida, eh, de su adolescencia, de su niñez, de su juventud y actuales. Entonces, era una relación tan bonita que yo tenía con él, tan cercana, y el que de repente nos daban la noticia de que tenía cáncer fue muy fuerte. Recuerdo que fuimos a llevarlo a un hospital privado, perdón, y le hicieron sus análisis. Recuerdo que lo llevamos para ya después que nos interpretaran todo. Iba justamente con mi abuela y, y pues el doctor prácticamente nos dijo, no hay solución, tiene cáncer de páncreas, ya le ha hecho metástasis, entonces ya no va a pasar muchos días con vida, ¿no? Entonces fue un shock. Eh, Tengo todavía esos días muy presentes. Y yo recuerdo decirle al doctor que pues hiciera lo que él pudiera hacer, que incluso si era necesario un donador, pues yo alzaba la mano, ¿no? Y yo como que no quería perder la esperanza, ¿no? A pesar de que nos lo dijeron así de una forma muy, muy fría, ¿no? De que pues ya eran días los que le daban de vida. Y así nos dijeron 10 días y no pasó a los 10 días. Y yo creo que ahí fue mi necesidad tan grande de no quererlo perder. Pero justamente esa fue la razón por la que yo empecé a sentir más la necesidad de creer en algo. Yo no quería creer en ese momento que la vida se acababa y ya no había nada más. O que después de esta vida yo quería tener esa esperanza de que a lo mejor lo iba a poder volver a ver, ¿no? Entonces ya pasó mi mentalidad de decir, no creo en Dios, a decir, necesito creer en Dios. Tengo yo esa necesidad de sentir una esperanza, ¿no? De pues que esta vida va a continuar, de que no nada más se va a acabar ahí, de que tenemos un propósito, un porqué de estar aquí. Me empecé a cuestionar un poquito más, dije, a lo mejor realmente en esta religión estoy bien, aquí puedo estar bien, necesito conocer mi religión, necesito saber de qué va todo a fondo. Y fue cuando yo empezaba a asistir más seguido a la iglesia, eh, que abrían una convocatoria para catequesis, pues yo me apuntaba, ¿no? Y era de que perfecto, tienes que ir a juntas, tienes que leer esto, tienes que saber esto. Y entonces yo ahí me fui empapando un poquito más de la religión católica, ¿no? Y al momento de que yo me fui empapando más de la religión católica, contrariamente de yo encontrar un alivio, yo encontraba muchas contradicciones, muchas cosas que no me checaban, muchas cosas que yo necesitaba a lo mejor que alguien me explicara. Y al momento de yo acercarme con un sacerdote era de que tú cállate y cree, tú no cuestiones, tú cree. Y me llegué a sentir incluso hasta culpable, ¿no? De decir, ay, pero ¿por qué me lo estoy cuestionando? O sea, a lo mejor sí estoy como que retando a Dios, ¿no? Y ya no me sentía yo a gusto. O sea, me aprendía las cosas, las estudiaba y todo, pero había temas que seguían ahí como que no me checaban. Y yo no los estaba cuestionando de forma retadora, sino simplemente yo quería ampliar un poquito más esa información, tener un panorama más claro. Y pues bueno, yo por mi cuenta empecé a investigar de otras religiones, ¿no? A nosotros en su tiempo, en la religión católica, nos decían que se consideran religiones el Islam, el judaísmo, el budismo y el cristianismo, ¿no? Son las que se consideran religiones
que ya derivado de estas religiones se dan varias pues corrientes, varias sectas, ¿no? Entonces yo empecé, dije, bueno, vamos a empezar. Y efectivamente yo recuerdo que empecé a leer respecto al judaísmo, empecé a investigar, empecé a cuestionarme, empecé a entrar a grupos de judaísmo, de estudio y todo pues para conocer un poquito más y lo llegaba a leer, lo llegaba a entender y creo que me sirvió como conocimiento general, pero aún no sentía yo como que estaba en el lugar correcto. Y luego, amigos, empecé a estudiar del budismo y también hubo cosas que pues me gustaron, hubo otras que no me gustaban tanto y prácticamente yo no quería buscar una religión a mi medida, ¿no? Que me tuviera que convencer al 100% o que fuera una religión tal como yo la quisiera profesar. Entonces, no, hubo cosas que me gustaron, hubo cosas que no me gustaron. Y de todos modos yo seguía leyendo a la par, ¿no? Judaísmo, budismo. Fue un proceso muy largo, muy complicado, de varios meses de estar leyendo de todo. Y cuando me encuentro, recuerdo todavía que encontré en el Corán en PDF y lo descargué. Yo empecé a leer una noche el Corán antes de dormirme, estaba yo leyendo ese PDF y yo estaba fascinada con lo que estaba leyendo. Me gustó, me atrajo, me enganchó y de ahí yo empecé a querer buscar más. Digo, de esas tres puertas que yo tenía abiertas en ese momento, que era el judaísmo, el budismo y el islam, como que cada vez que yo veía algún video acerca del islam o leía algo acerca del islam, me entraba una emoción y un hambre de querer seguir aprendiendo más y de querer seguir leyendo más y me daba la madrugada y yo seguía leyendo. Pero todavía traía yo eh, esa sensación de culpa, ¿no? Me sentía muy culpígena de decir, estoy retando a Dios. Digo, no es sencillo tantísimos años y de repente empezar a sentir que el camino no es ahí, no es fácil. Y yo me acuerdo que me acerqué al sacerdote de la parroquia y le dije, oiga, fíjese que estoy leyendo de varias religiones y estoy leyendo el Corán. Y es un libro que me está gustando, me está enganchando, me está dando respuestas, me está dando una base, ¿no? Un poquito más concreta de cómo es esta religión, ¿no? Y me dijo, léelo, sin ningún problema. Dice, es un libro muy bonito, léelo. Y pues me sentí como que ya un poquito más tranquila. Empecé a leer, empecé a investigar más, a meterme también en páginas referentes al Islam. Y de ahí ya no pude dar marcha atrás. Y ya de ahí no pude detenerme. Se hizo una bola de nieve. Alhamdulillah, se hizo una bola de nieve. Y fue muy, muy gratificante, ¿no? El que yo empezaba a leer, empezaba a entender muchas cosas y yo sentía como mi interior se iba relajando también. Ya no sentía ese estrés de querer encontrar respuestas. Yo sentía que las respuestas se me estaban empezando a dar. Entre más leía, entre más conocía. Y fue un cambio, pues yo creo que muy drástico para mi familia, como que siempre fue de que ya se le va a pasar, ¿no? No me tocó fácil tampoco porque en mi familia yo me siento, hasta el día de hoy, me siento como la ovejita negra de la familia. Siempre era la que me cuestionaba las cosas. Yo veía muchas injusticias y mucho machismo dentro de mi familia en México, siendo católica, y yo siempre me oponía a eso. Yo no me dejaba que nadie me estuviera diciendo vete a lavar los trastes porque eres mujer. Jamás, ¿no? Y era una chamaca y no me dejaba. Entonces siempre yo he tenido esa mentalidad de no ir contra la corriente por simple rebeldía, pero sí defender mis convicciones, mis ideas, ¿no? Y creo que eso es hasta el día de hoy. Entonces dije, cambiar de religión, cuando yo ya me sentía que estaba en el lugar correcto, pues no fue nada. La verdad, para mí fue como que
una vez más me van a criticar, una vez más me van a ver como la loca de la familia. Dije, no importa. Recuerdo que fue un 17 de enero, creo, del 2017, cuando yo me levanté y dije, no, es que yo quiero ser musulmana. Ya no me basta a mí con entenderlo y con tener el conocimiento aquí, sino que yo ya lo quiero empezar a poner en práctica. Y no sabía cómo, digo, no es como que en cada lado te encuentres un musulmán con quien te puedas acercar. No sabía yo a quién acudir y empecé a buscar en Google acerca de mezquitas y encontré la mezquita que estaba más cercana a mi casa, estaba ahí el teléfono y recuerdo que hablé por teléfono y les platiqué, le dije, no, oiga, yo no soy musulmana, tengo poco tiempo estudiando un poquito de la religión, pero a mí me gustaría ser como tal musulmana, empezar a practicar, empezar a conocer más a fondo. Y me dijeron, sí, perfecto, vente mañana a las 5 de la tarde, la profesora Rachi va a estar aquí y acércate a ella. Recuerdo llegar a la mezquita y bueno, de ahí todo fue muy diferente, así de que yo voy entrando no muy segura, ¿no? Y él así como que, oye, discúlpame, ¿te puedes quitar los zapatos? ¿No? Entonces, perdón. Y ya de ahí como que todo empezó a ser otro mundo, completamente diferente. Ya entré a la sala de las mujeres, ya había mujeres ahí sentadas, estaban esperando a la clase y a muchas yo ya las veía con velo y yo decía, qué valor, o sea, y así van a salir a la calle, o sea, a pesar de todo, es difícil. Y pues fueron muy lindas conmigo, recuerdo todavía muchas de ellas y que lastimosamente ya no las seguí viendo y no sé nada de ellas, pero fueron muy lindas conmigo. Tenían ahí mismo unas faldas, unos velos largos que podíamos usar para estar ahí dentro de la mezquita. Me prestaron uno y pues ya llegó la hora. Yo estaba nerviosa, yo estaba que se me iba a salir el corazón, ¿no? Porque pues todo era nuevo, todo era muy diferente, todo. Pero me sentí muy arropada. Ya después la hermana Rachi se acercó conmigo, ya me preguntó que por qué quería hacer mi shahada y pues ya le dije, a diferencia de lo que muchas hermanas creen, pues alhamdulillah yo no hice mi shahada ni me cambié de religión por casarme. Yo primero hice mi shahada, primero cambié mi religión, primero entendí un poquito más mi religión y pues ya después me casé. Y yo creo que eso también me ha ayudado un poquito pues a tener el interés de mi religión y tener algo en común con mi esposo, no tomarme la religión tampoco tan a la ligera. Y pues ya terminó, hice mi shahada, me regresé a la casa. Sí se siente algo diferente, déjenme decirles que sí se siente diferente. Me sentía con una responsabilidad distinta, pero también con una motivación, ¿no? Y una convicción de que voy a hacer las cosas. Empecé a usar el velo, el hijab, no fue nada sencillo, no es nada sencillo y de verdad que yo admiro mucho a mis hermanas musulmanas que están en México o en cualquier país que no sea musulmán y que deciden ponerse el hijab, porque no es fácil. Yo tenía que ir a trabajar, eh, yo estaba en ese trabajo y yo llegaba con hijab y cuando entraba pues me lo tenía que quitar porque pues era atención a las personas, estaba en el área de reclutamiento y recursos humanos. Entonces, el estar constantemente haciendo las entrevistas de trabajo a las personas que llegaban a la oficina, el estar dando la cara, pues mi jefa era muy comprensiva, pero pues sí me dijo, mira, si es posible que te lo quites estando dentro de la oficina, hazlo. Y pues es la necesidad de trabajar también, ¿no? Y pues así le hacía. Yo llegaba, me quitaba el hijab, trabajaba, terminaba mi horario laboral, me volvía a poner el hijab y me salía. Y no es sencillo viajar por el metro, andar en la calle y andar con un hijab y que toda la gente se te quede viendo y pues no es fácil. De verdad que mis respetos a las hermanas que viven en países no musulmanes y usan el hijab. Son muy valientes. Nunca tuve una experiencia desagradable,
de que me hayan faltado al respeto, me hayan ofendido, pero sí a veces las miradas son muy incómodas. Y así estuve, ¿no? Y poco a poco empecé a cambiar mi forma de vestir, mi forma de comer, porque también se nos prohíben muchas cosas en cuanto al alimento, el dejar de tomar alcohol, el dejar de consumir cerdo o derivados. Y pues en un país como México, que ves un puesto de carnitas cada dos calles, es difícil, ¿no? Que te empiezan hasta a juzgar, ¿no? Cuando, incluso hasta tu mismo núcleo, tu misma familia, que, ay, ¿a poco si ya no vas a tomar? Si eras bien chupirul y te encanta, pues ya es difícil, es diferente y uno se enfrenta a cosas, pues, complicadas, ¿no? De hacerle entender a la gente. Que el Islam nos, nos motiva y nos dice que el conocimiento es una obligación, tenemos que conocer nuestra religión, tenemos que informarnos, tenemos que saber, no nada más de te sientas, te callas, crees y no opinas, no dices nada, ¿no? Entonces el Islam es no, cree, lee, estudia, entiéndelo. Entonces, pues esa es un poquito de mi historia de cómo cambié mi religión, alhamdulillah. Si les gustó, regálenme un like, suscríbanse, coméntenme qué más les gustaría saber, qué les gustaría que les platicara. Y espero que nos veamos la próxima semana, inshallah. Cuídense mucho. Salamu alaikum. Suscríbete, dale like, comenta y comparte.